¿no? Esto, Bueno, ¿sabes? eso está buenísimo, de ir tratando de capitalizar toda nuestra cultura, que es riquísima, ¿no? Y cómo colabora la gente, sobre todo la gente de Salta, que es la que le interesa conocer nuestra historia y nuestros trabajos de nuestros artesanos y de nuestros artistas. ¿Cómo va la presencia del público en este archivo? Bueno, el En archivo, distintas áreas me refiero, ¿no? sí, por ahí nosotros pensamos, yo quiero creer que el archivo está abriendo cada vez más sus puertas a la comunidad y dejando de ser este lugar sagrado para los historiadores consagrados y los investigadores con credencial, ¿no? Los archivos durante mucho tiempo respondieron más a ese paradigma del lugar que atesora y además que atesora un pasado muy lejano, ¿no? En documento papel en general y no mucho más, con todo el valor que eso tiene, ¿no? Porque la documentación colonial que nosotros resguardamos es importantísima y es súper valiosa para poder investigar y reconstruir este pasado común. Pero hoy los archivos se abren mucho más a la comunidad. Los archivos son para todos los ciudadanos, no son solo para los investigadores. Está bueno eso que lo sepa la comunidad, que puede ir al archivo. Sí, totalmente. Y está abierto de toda la semana y a disposición de quien quiera ver, estudiar y conocer, ¿no? Y entretenerse, porque además uno se entretiene conociendo es muy sobre todo hermoso, la historia. es un mundo muy hermoso. Y en particular, digamos, el archivo fotográfico o el archivo audiovisual o sonoro, que es muy atractivo, porque bueno, la imagen y el sonido tiene eso, ¿no? Tiene un poder de evocación muy grande. Captura mucho más la atención. Totalmente. También. Y además está cumpliendo un poco con cubrir la poca conciencia archivística que hubo de la documentación papel en este último tiempo. Entonces lo audiovisual o lo sonoro o la imagen un poco cubre esas grandes lagunas que tenemos en la producción documental, porque es la historia más reciente, ¿no? O sea, es reciente, de los 80 para acá, es reciente, aunque ya estamos hablando de 40, o de los 70 para acá, o de 50 años atrás, pero es la historia reciente. Todo el avance tecnológico, ¿en qué medida es una barrera para la gente? Porque nosotros no tenemos una población que esté muy actualizada porcentualmente en números importantes en el manejo de la tecnología. ¿En qué medida es una barrera todo esto nuevo para la gente que va a visitar el archivo? Mira, en realidad nosotros nos hemos vuelto, tenemos el lema de lo viejo funciona, del Eternauta, porque lo comprobamos todo el tiempo, ¿no? O sea, si hoy vamos a ver el primer documento que tenemos, que es un documento papel, es un papel de trapo con unas tintas muy especiales y por eso tiene tan buen nivel de conservación, pero estamos hablando de 1583, y lo leemos, y lo podemos ver, lo podemos tocar. Y el CD de hace 2 décadas ya no se puede leer más, ¿no? Y la información que había ahí se perdió. Cuando digitalizamos un 16 milímetros, o un 35 milímetros, un 8, un VHS, un Numatic, lo que estamos haciendo es otorgarle la vida de vuelta a esos archivos que de otra manera estaban realmente muertos porque no se visualizaban, porque no sabíamos qué tenían y porque no lo podíamos compartir. Pero también ahí hay que agregar algo, ¿no? Vos decís información, hay que agregar que lo que ustedes tienen no solo es información, sino también es una visión de época, es un documento emocional, porque gran parte hay donaciones de familia que van a parar ahí, registros de fotos y... Entonces, no es solo información, ¿no? Es parte de la identidad. Claro que no. No, porque la gente dice, está todo ahí, digamos, acopiado, lo viejo, o sea que no sirve para nada. Es la historia nuestra, ¿no? No, y además lo que decimos siempre en el archivo, digamos que su vertiente principal es la administración pública provincial. Eso es lo que un archivo histórico provincial tiene que guardar, ¿no? Es como el recorrido de la producción documental de la provincia. Pero también no deja de ser un relato y una mirada sobre la realidad. Y lo que nosotros tenemos con estos fondos personales, porque Alvarado donó, porque Jorge López donó, porque Luis Plaza donó, o su familia, con estos fondos personales, familiares, que responden ¿El fondo del Estado responde para que esto suceda también? Por supuesto, sí, claro. Invierte. Sí, nosotros salimos a la búsqueda permanentemente y... Sí, sería imposible si no salieran a la búsqueda. Sí. Y en cuanto llega ese material, lo que hacemos es dedicarles con muchísimo amor y muchísimo tiempo
el procesamiento de todo eso que llegó, que a veces es papel, a veces son fotografías, a veces son fílmicos, pero que nosotros sabemos que pertenecen a ese relato familiar, pero que también completan ese rompecabezas que si no sería la voz oficial y nada más, ¿no? Y además digo, mientras más histórico y más antiguo, más valor tiene, porque mientras más actual uno más a la mano lo tiene. Lo que no tiene a la mano es justamente lo viejo. Totalmente. Que por viejo justamente tiene mucho valor. Sí, totalmente. Pero aparte hay otra cosa que yo creo que el archivo te puede proveer. Y es una sensación y un sentimiento muy particular. A mí me tocó solicitarle un material para un museo que estoy armando en Chicoana, de unos documentos de Güemes. Me conseguí unos documentos y encontramos unos recibos. Yo le digo, mira, necesito un material donde tenga un contacto que testimonie la relación Güemes Burela, de la época de la Guerra Gaucha. Busco, qué sé yo, y me dice, mira, tengo unos recibos. Y era como un cuadernito con recibos de la provisión de guerra que daba Güemes a los generales, a quienes estaban a cargo, digamos, de la Guerra Gaucha. Claro, hermoso. Primero porque cuando vos abrís y ves, no solamente estás viendo la letra de Güemes, sino que estás viendo la caligrafía de la época, estás viendo el papel de la época, sumamente, estás viendo una cosa, ¿me entendés? Decía, acá el tipo apoyó la mano para firmar esto, ¿me entendés? La tinta, cómo habrá sido. O sea, eso te rememora. Y en esta época donde la digitalización de alguna manera, ¿viste?, te está haciendo perder ese contacto, es increíble. Yo me acuerdo que para un abril cultural de la pandemia... Sí, para el abril cultural me lo contás más adelante. Ahora me llaman a ver qué dicen nuestros anunciantes, decía, volvemos.